Adelante, Luis. Hola, pues ya estamos aquí en la transmisión. Venimos conversando sobre este encuentro eh, entre colegas acerca de las experiencias que se tuvieron en Praga. Permítanme, pues allí contarle un poco cómo surgió esto. En una junta del búnker, ahora y yo le preguntaba, o sea, pues, ¿cómo te fue? ¿Qué tal lo vivieron por allá? Sabiendo que pues Héctor había hecho una labor bien importante de registro fotográfico y también pues de un cierto análisis inevitable de todo lo que se había dado en la PQ durante este año. Y bueno, Héctor nos empezó a contar de su trabajo y de pronto se expandió a zonas muy interesantes desde una perspectiva crítica, analítica, territorializada. Y la charla, de pronto esa junta que estábamos teniendo devino pues en una conversación allí sobre la PQ y muy gozosa. Y se nos ocurrió entonces invitar a otras personas que habían acudido, ya sea como organizadores, participantes o asistentes, a que nos compartieran también de su perspectiva, de sus experiencias en este encuentro tan importante acerca del diseño escénico, el teatro y el performance. Y pues enos aquí, lo organizamos un poco rápido, la intención es que sea una conversación relajada, que en este caso Carla, Aristeo y los integrantes de la escuelita Otra nos comparten también de lo que se vivió por allá de una manera también situada, ¿no? En diálogo con otras cuestiones, en otras exposiciones, otros participantes. Y pues a manera de adelanto estaremos durante este domingo y los próximos dos con diferentes personas invitadas platicando desde diferentes ópticas acerca de todo esto. Y pues esta es un poco a manera eh, de compartirles, de transparentar la estructura. La idea es que Jimena y Héctor nos den como una introducción, una contextualización de todo esto, compartiendo imágenes, compartiendo sus experiencias, y luego ya tener quizás unos 10 15 minutos con Carla, luego con Aristeo, también con las y los integrantes de la escuelita otra, y ya para armar eh, la conversación de una manera más abierta después. Habrán visto quienes nos siguen que en la difusión de Facebook está la liga para acceder a esta videollamada. Por si quieren también integrarse a la conversación, pues nos dará mucho gusto multiplicar los puntos de vista y enriquecer allí las perspectivas. Y pues no me alargo más, pues gracias por estar aquí a todos, gracias también a quienes siguen la transmisión, a quienes le van a entrar a este lugar de reunión, de encuentro, y pues adelante Jimena y Héctor, arránquense con esta compartición. Eh, Muchas gracias, Luis. Em, pues la verdad es que no quiero esconder que estoy nervioso porque realmente esta es una muy, muy hermosa oportunidad de pues hacer muchos cruces desde pues las diversas experiencias que pues se fueron ahí a capturar o a amasar en la emisión 2023 de la Cuadrienal de Praga. Y pues bueno, un poco el pretexto es, me presento, yo soy Héctor Cruz, soy fotógrafo, soy comunicólogo y en los últimos, ¿qué? Como 10 12 años, poco más, me he especializado en la creación de dispositivos multimedia, de diseño de proyección en las artes escénicas, principalmente en danza y en teatro, ¿no? A partir de ahí, como de estas cruces de las diversas disciplinas que atraviesan como mi territorio creativo, ¿no? Pues utilizo siempre la fotografía como un espacio pues de reflexión, ¿no? Entonces, hay veces que es como también como mi objeto de transición. Cuando no sé qué hacer, tomo fotos, ¿no? O sea, como que también estoy en esta cosa de ir como por capitas de encontrar
como mi lugar en el mundo desde la creación artística o reflexiva o simplemente cómo me vinculo con lo que me rodea. Y entonces en esta ocasión, pues realmente lo que fue, digamos que marca como esta actividad de la fotografía en la cuadrienal fue que pues le pedía a Adam Dudek, que fue el coordinador de comunicación de la cuadrienal de Praga, de poder ir como voluntario, pero también hacer esta serie como de recopilación o desde la fotografía, desde quien hace o que también piensa y que también está vinculado desde las artes escénicas, no nada más desde la fotografía como el objeto. Entonces, bueno, ese es un poquito el pretexto que fue como ir a echarme el chapuzón desde y con pues con los compañeros de, mm, de la coordinación, digamos, y de producción de Praga, y entonces esto me abrió las puertas para meterme en un súper chapuzón de todo lo que pasaba en distintos estratos, ¿no? Desde la exposición de países y regiones, o de los espacios de los estudiantes, o también en las charlas PQ, digo, PQ Talks, o todas las otras diversas expresiones que sucedieron en el estudio, que fue la parte escénica. Y en este sentido, bueno, pues también, pues Jimena Sánchez de la Cruz, pues ahí también vino conmigo en plan de cómplice, ¿no? Y a quien convencí, porque de alguna manera ella me decía, es que esto es para ustedes, o esto es nada más para diseñadores, ¿no? O sea, lo que llegaba del otro lado, y ella que lleva una larga trayectoria haciendo teatro en México, de repente era como nada más, tenía una visión como, pues un poco pues delimitada de las posibilidades que tienen este tipo de encuentros internacionales, ¿no? Y entonces, pues fue ahí donde también le pude torcer el brazo a Jimena y decir, vámonos a pasear y a ver y a involucrarnos desde otra manera. Y para mí es muy valioso que, por ejemplo, que ella, que fue su primera vez en un espacio como en la PQ, pues también tuviera una visión o que nos compartiera una visión así con sus saberes detrás, ¿no? Bueno, supongo que este es mi pie. Exactamente, exactamente. Bueno, buenas tardes a todos. También me presento. Mi nombre es Jimena Sánchez. Soy principalmente productora de teatro en México. Llevo más de 20 años haciendo teatro profesionalmente. Y entre otras cosas, o sea, he sido docente, me gusta mucho el estudio del teatro, la reflexión teórica. Eh, Y pues sí, agradezco que también existan estos espacios como Búnker, porque nos dio espacios de reflexión en nuestros confinamientos individuales los últimos 2 años. Muchas gracias. Y pues sí, el pretexto de esta mediodía es la cuadrienal de este año y nuestra visita, y lo que les decía hace rato antes de empezar la transmisión es que nos caigan veintes, ¿no? O sea, cómo decantar un poco la experiencia que llevamos un mes de haber regresado y de una experiencia muy intensa de más de 2 semanas para los que fueron a la exhibición, porque tienen que llegar días antes de que se inaugure a montar. Y el evento dura 11 días, o sea, 11 días como abierto a público, pero es un trabajal. Entonces sí, fueron muchas primeras veces para mí, o sea, fue mi primera vez yendo a experimentar la cuadrienal. No fui como participante o como expositora, sino fui como visitante, ¿no? También desmitificando la idea de que si la cuadrienal solamente es para diseñadores, para nada, o sea, me llevé una grata sorpresa de encontrar a hacedores de teatro de diferentes índoles, o sea, inclusive jefes de taller de utilería de diferentes teatros que iban a hablar de su experiencia. Quiero nada más dar también creo que es importante la difusión, o sea, este ejercicio de platicar qué es la cuadrinal, porque en mi caso, si era esta cosa de solo es para unos cuantos o solo es para este sector chiquito de los que hacemos teatro. Y
y pues nadie nunca platica qué más hay en la cuadrienal, ¿no? Y es una exageración lo que estoy diciendo, así de nunca nadie nada platica nada. Pero sí decir que una parte muy importante de la cuadrienal es la exhibición de países y regiones y la exhibición de estudiantes, que las dos tienen un área de pues, concursar por premios y distinciones, pero aparte hay otras secciones que son de otra índole que no necesariamente son exhibiciones ni están abiertas a concurso. Y, por ejemplo, en el área de proyectos, voy a leer rápidamente los puntos que engloba proyectos, que es Fragments 2, que es otro tipo de exhibiciones, Performance-Based Exhibitions, las exhibiciones de puestas en escena, que era PQ Performance. En PQ Studio eran talleres. Estaba el premio a mejor publicación de un libro relacionado con performance, diseño escénico y también performance, no exclusivamente de diseño escénico. Donde yo encontré una mina de oro y no quería salir de ahí jamás fueron las PQ Talks. También estaba un área dedicada a vincular toda pues sí, los intereses de la cuadrienal con los niños, que era PQ Kids. 360, que era un área de tecnología, de talleres de tecnología, que se llamaba 360 más H40, que era una de las áreas del lugar donde se presentaban las exhibiciones, que se dividían en alas, y el H40 era donde se instalaba este estudio de tecnología. Y aparte había colaboraciones con la PQ que se llamaban como happenings, pero realmente eran espacios de relajación o de fiesta que también eran muy vitales para la relación y crear vínculos con otros creadores que tuvieran intereses parecidos. Entonces había espacios como el PQ Chills, PQ Plus, había exhibiciones de equipos de audio y de iluminación. Y bueno, aquí estamos viendo mucho del trabajo de Héctor, que fue a hacer fotografía. Y pues ahorita que estoy viendo, no quiero acaparar mucho, y por favor, Luis, veme diciendo cómo va el tiempo para que no me pierda en la carrera. Pero es, eh, ¿cómo decirlo? O sea, la exhibición de países y regiones. Ahorita yo te voy a preguntar, Carla, de cuántos países, si tienes tú el dato de cuántos países participaron, o países y regiones, porque no necesariamente son exclusivos de países, sino esta cosa de las regiones también son importantes. Pero estos otros espacios, inclusive espacios de tránsito en el mercado, lugares donde uno se sentaba y de repente platicaba post exposición, post función, post plática, era una cosa que yo creo que la cuadrienal estimula mucho, que sean plataformas de relación internacional. He platicado con otros escenógrafos mexicanos que decían, pues yo no he sacado trabajo de ir a la cuadrienal, que creo que no es una cosa de que te contraten de otro lado, sino cómo estimular y fortalecer esos vínculos con personas de otros países que más o menos andan en tus investigaciones. En mi caso, por ejemplo, con mi interés sobre la sustentabilidad y cómo poder hacer nuestro arte coherente con nuestras inquietudes sobre el medio ambiente, hubo todo un día dedicado en las charlas a la ecoescenografía y la sustentabilidad en el teatro, que
pues eso, yo pude encontrar también ahí muchos hacedores de teatro de diferentes partes del mundo, de Noruega, de Inglaterra, de Australia, de Canadá, con los cuales entablar un diálogo acerca de esto. No sé, quiero también pasar el balón ahora a Carla, porque creo que esta cosa que yo viví no se parece en absoluto a lo que ella vivió, que fue llevar en sus hombros la responsabilidad de la exposición en específico del Pabellón de México. Entonces, Carla, platícanos, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Carla Rodríguez, pues formo parte de la agrupación Teatro Ojo y con quienes he trabajado pues desde hace más de 20 años, ¿no? También soy docente en la UNAM y bueno, eso me vincula un poco mucho, ¿no? Con lo que se trabajó también en el pabellón estudiantil. Eh, pero bueno, en esto, digamos, que va contando Jimena, pues es que cada que ibas diciendo algo abre a 200 cosas, ¿no? Como a pensar, no sé, aquí está Auda también y pensar, ¿no? Tú decías, esta es la primera vez que yo voy y claramente está, digamos, esta mirada que tú tienes ante la cuadrienal que fue ahora en junio, pues es bien distinta en términos ya de entrada del espacio donde se exhibe, ¿no? Digamos que configura como una organización distinta entre los países, ¿no? La cuadrienal anterior de 2019 era en una sola pues gran galería, ¿no? O sea, en una ala podías ver digamos, todas las exhibiciones de países y regiones y en otra ala toda la de estudiantes. Digo, en este caso la de estudiantes sí estuvo aglomerada en un mismo espacio, pero la de países y regiones pues se diversificó en galerías más pequeñas, ¿no? Eran, digamos, y pues según te tocaba el espacio, digamos, también la percepción creo que de cómo funciona, no funciona o cómo se puede trabajar el pabellón, pues varía, ¿no? Cambia, digamos, pienso algunos que tenían espacios como muy chaparritos, más encerrados, pues posibilitaba un tipo de instalación distinta, ¿no? A otros que eran espacios más abiertos, más amplios. Pero bueno, estoy yéndome como ahorita por la parte de diseño, ya me van diciendo si muevo hacia otro lado. Porque algo que también es interesante ver y que pasa y que en esta cuadrinal se hizo como muy, muy claro, digamos, ha sido como, tú bien dices, Jimena, esta cuadrienal te deja a ti la sensación de, esto no es para diseñadores, ¿no? Esto es para todo público, es como para todos, todo público y para todos los creadores de artes escénicas en términos amplios, ¿no? Seas actor, seas productor, diseñador o el papel que juegues ahí. Pero creo que esto ha sido como la apertura de las últimas 4 cuadrenales, 5 cuadrenales, ¿no? Digamos, sí, la cuadrenal sí tenía como pues este carácter, yo creo que hasta el 2003 todavía, ¿no? De ser pabellones expositivos, ¿no? Que tenían como esta vocación mucho más de ir a mostrar los trabajos producidos durante los últimos 4 años y a presentarlos pues en lenguajes como lo más común, maquetas, planos, ¿no? Fotografías. Y eso desde el 2007 hacia ahora, pues se fue abriendo, ¿no? Ya para el 2011 era muy claro cómo digamos, se abrió esa perspectiva, se amplió y dejó de ser solamente expositivo y se abrió a la idea de lo performativo, ¿no? De pensar en espacios más de todo, digamos, instalativos, como con esa búsqueda de que no es llevar la maqueta del proyecto, sino llevar una otra elaboración de ese proyecto que sí habla del mismo, pero que permite también una cierta performatividad dentro de la cuadrienal, ¿no? Entonces, pues eso, digamos, eso sí le fue dando como otro carácter y que para esta ocasión, para la del 2023, era pues ya muy, muy claro, ¿no? Muy pocos pabellones, digamos, estoy hablando ahorita de países y regiones, presentaban el trabajo en estos términos de maquetas y planos, ¿no? Y fotos. Digamos, era abrirlos. Muchos, para mí había como unas categorías muy, muy claras o que yo así las quise organizar en mi cabeza para ir viendo la exhibición y había unos que
claramente eran espacios para un performance, ¿no? O sea, que eran espacios que solo funcionaban y solo, pues, digamos, se percibían, se lograban entender cuando había un performance existiendo ahí, ¿no? Había otros espacios que eran como el escenario de ese performance, o sea, que podían funcionar también sin que lo estuvieran activando, pero que estaba hecho para llevar a cabo un performance. Había otros que eran más instalativos en términos de y participativos, ¿no? O sea, que necesitaban sí de un público que interactuara o con pantallas o con cosas, digamos, con objetos en el dispositivo para funcionar, ¿no? Que su performatividad estaba, digamos, en función de un público que iba y activaba, ¿no? Y había todavía algunos que sí tenían esta cualidad más expositiva. Digamos, para mí fueran como esas cuatro vertientes, ¿no? Yo creo que lo que intentamos con el de México tenía que ver con este espacio instalativo que se activa por la presencia del público, ¿no? Digamos que el público que visita, pues a través como de ponerse en ciertos puntos, ¿no? De ver desde ciertos lugares, de escuchar, de tener como una atmósfera, digamos, lo que se intentó producir fue pues un espacio de atmósfera, a través de sonidos, a través de texturas, a través de imágenes, puestas ahí, digamos, ensambladas en ah, ahí alguien está escribiendo, de, este, de hackers. de hackers, de Infiltrados. infiltrados, Seguimos en la transmisión. pero seguimos en la transmisión, continuamos, todo muy bien, esto pasa, Que ¿no? Entonces, A ver, ahora podemos déjenme continuar. volver a agarrar el hilo, ya Agarra estaba el hilo. encantada. nos estabas Sí, platicando, Carla, caray. justo nos platicabas de la propuesta que coordinó Ah, Teatro Ojo para este pabellón de México en la sección de países y regiones. A mí lo que me parecía interesante, aprovechando el, la intervención, es, es- era este asunto también de que no necesariamente implicaba una representación, como en otras ocasiones se había propuesto, ¿no? En otras emisiones de la PQ, sino que aquí había otro tipo de articulación de saberes, de transminación de conocimientos. Sabemos que hicieron estas dos etapas de un taller, ¿no? Donde participamos algunas personas. Entonces, un poco ahí meto la cuchara como para continuar con lo que nos compartías y que igual nos platiques un poco de cómo se dio esta articulación conceptual de procedimientos, de metodologías de trabajo para lo que Teatro Ojos y demás personas presentaron en la Cuadrienal de Praga de este año. y bueno, acá también es importante en esta, digamos, no éramos solo de Teatro Ojo, estábamos Héctor y yo, o sea, no es un trabajo propiamente, digamos, solo de Teatro Ojo, sino de algunos miembros de Teatro Ojo, Héctor Burges y yo, y en colaboración con Aristeo Mora, justo que está por acá, y con Alicia Laguna, de Teatro Línea de Sombra. También estuvo trabajando con nosotros Eden Kulik, que él es más, digamos, él es un artista visual que trabaja más cuestiones audiovisuales, cine, es investigador y que está, digamos, tiene mucho acercamiento a su trabajo y, bueno, y su vida al zapatismo, entonces también, digamos, él estuvo acompañándonos, y bueno, y otras compañías, digamos, entre ellas ustedes, ¿no? Digamos, también el proceso tuvo un par de laboratorios que a nosotros eso también nos permitía un poco esto que decía al inicio Jimena, ¿no? Poner en palabra cosas que estábamos pensando, ¿no? Y exponerlas, y en ese ejercicio de abrirlas, pues eso, retroalimentar esto que estábamos imaginando y encontrar, pues eso, formas también, ideas de cómo irlo aterrizando, irle dando pues forma y luego forma, tamaño, textura, ¿no? Y entonces, bueno, pues se fueron tejiendo elementos, digamos, en esta instalación lo que intentamos era tejer también ideas de telar, ¿no? El telar de tejer, el telar de un barco, el telar de un teatro, ¿no? Digamos, esa palabra tuvo aquí mucho, ¿no? La estuvimos
nombrando en todo el proceso en muchas ocasiones. Y bueno, todo esto era porque el pabellón trataba o tomaba como punto de inicio la travesía por la vida de los zapatistas, ¿no? Digamos, la travesía, este viaje que hace un grupo de zapatistas en el año 2021, donde hacen un viaje, ¿no? Cruzan de México, de la costa, me acuerdo del puerto, fue, ay, bueno, aquí en la península yucateca, llegan a Vigo, a España, ¿no? En un barco, ¿no? Hacen este cruce, siete miembros digamos, de los grupos zapatistas de distintas localidades, eh, y eso, hacen este viaje un poco con eso, hablando o haciéndonos recordar, ¿no? Los 500 años de la conquista, o sea, ¿no? 1521 al 2021. Y en este sentido, para nosotros, hablar de eso, digamos, de tomarlo como punto de inicio, era para hablar, digamos, de teatralidad, de la teatralidad que el zapatismo pues nos puede, no sé si la palabra es enseñar, pero de la cual podemos tomar, darnos cuenta e intentar pues, pues ver, ¿no? Ver desde los ojos del teatro, desde los ojos del quehacer artístico, escénico, ¿no? Ver estrategias que ellos han utilizado, ¿no? Digamos, estrategias como de sus grandes performances, que sin nombrarlos ellos no los nombran así, ¿no? Y ellos no los plantean desde vamos a hacer un performance, pero cuando nosotros los leemos desde esos ojos, digamos, nos dan muestra digamos, de una teatralidad que pues no tenemos puesta en digamos, en nuestro quehacer muchas veces, ¿no? Como de estrategias principalmente, estrategias unas muy claras, ¿no? Que hemos repetido, que hay en alguno de estos programas de mano, textos que poníamos como acompañamiento para ver el pabellón, hablan, ¿no? De ver, de callar para ser escuchados, de esconderse, ocultarse para ser vistos, ¿no? Estrategias como salir, ¿no? Todos a la calle, digamos, haciendo estas filas que parecen serpientes para marchar en silencio por una ciudad, ¿no? Utilizar, por ejemplo, en esta foto, ¿no? Que se ve los palos como armas, ¿no? El palo, digamos, palos que cortan a veces con esta silueta de un rifle, ¿no? Y que eso, pues, eso deja ver, nos deja ver otras teatralidades, ¿no? Teatralidades no para copiarlas, por eso no es tanto el asunto de la enseñanza, ¿no? No es para, sino como para eso, abrirnos a esas otras formas pues, de ejercicios estéticos, ¿no? Que se ocupan para otros fines, ¿no? En este caso, pues activistas para hacer la guerra misma, ¿no? Para hacerse ver, ¿no? Que fue todo lo que los zapatistas desde el 94 han hecho, ¿no? Distintos actos que han producido. Nosotros escogimos algunos que para nosotros eran muy claros en este sentido performativo, como la marcha del silencio, como cuando, digamos, aparecen, ¿no? Con el pasamontañas, como el momento en que le quitan el pasamontañas a Marcos, ¿no? Digamos, distintos puntos que para nosotros en este arco, digamos, de la existencia del zapatismo público, ¿no? Porque, bueno, ellos ya venían organizándose desde antes, pero esas maneras en las que se hacen ver, se hacen oír, todo el asunto, digamos, de los comunicados y toda la escritura metafórica, poética, ¿no? Que podemos encontrar en ellos, la creación de personajes que durante toda, digamos, pues sí, estos 30 años han tenido, ¿no? Distintas maneras digamos, que para nosotros era tomar esas estrategias y darles de alguna manera forma y ensamblarlas en este objeto que les digo que era a su vez telar de teatro, telar de barco, telar de eso, de tejido, tratar de llevar materiales, texturas, ¿no? Texturas de Chiapas, o sea, muchos de los elementos que tenemos ahí fueron o hechos o sea, artesanías, ¿no? Las que llamamos artesanías, pero vestimentas chiapanecas, texturas chiapanecas,
hechuras, ¿no? Algunos objetos que sí mandamos a hacer exprofeso para esto, que fueron hechos también por artesanos de Chiapas, ¿no? Entonces, digamos, era también llevar esa, o sea, o hacer presente esas texturas, esos colores, olores, porque también era importante de pronto estas telas, ¿no? Que todavía cargan el olor digamos, a pesar de un par de meses de distancia, de que salieron de Chiapas y llegaron acá. Y luego tuvimos la fortuna de vincularnos con Detective, que es una productora teatral, perdón, de cine, que fueron los encargados de hacer el documental que se estrenó ahora en el FICUNAM, aquí en México, el documental de esta travesía, ¿no? Digamos, fue la única cámara que registró este viaje, ¿no? Este viaje por el mar, y a partir de eso hicieron un documental que no pudimos presentarlo en Praga porque todavía, digamos, ellos apenas lo estaban estrenando en México, pero lo que sí tuvimos oportunidades de que las imágenes que ahí están puestas, digamos, de mar, esas impresiones en tela que usábamos son de esa película, ¿no? Son, digamos, son mar, es el barco, es esa, digamos, esas imágenes que sí son tomadas de la travesía. Entonces, bueno, esa parte también fue importante como para armar pues este ensamblaje, ¿no? Como decía Luis, esta reunión como de elementos. Otros elementos que jugábamos más como a la reproducción, ¿no? Algunas mantas pintadas que eran reproducciones que hicimos de mantas, ¿no? Reproducciones a escala, estas eran un poco más pequeñas, ¿no? Despertad, que era esta manta con la que llegan los zapatistas a Vigo, ¿no? Con estas letras rojas que por ahí se ven, y bueno, y muchas fotos, ¿no? La idea ahí también era que la gente, pues, entre más se involucrara, pues, había más material que podrían ver, ¿no? Había como un primer plano que era entrar y muy de atmósfera, ¿no? Digamos, de solamente ver ¿no? Esos objetos ahí colgados, medio desordenados, ¿no? Puestos en ese ambiente. Todo como ven, era de un intento muy de materiales textiles y muy ligeros, ¿no? O sea, eran elementos ahí conjuntos, pero eso, con esa sensación de algo que está flotando, que algo que está siempre en movimiento, ¿no? Y bueno, pues ya nos dirán allá ustedes también qué perciben de esto. Digamos, nosotros lo diseñamos de cierto tamaño y como con cierta idea de por dónde la gente iba a entrar, pensando en que al lado, a los dos costados, habían otros dos pabellones que al final no hubo, ¿no? Al final no se presentaron. Y entonces, bueno, quedó ahí como también vacío, ¿no? Nunca, por ejemplo, esta perspectiva que ahorita tienen aquí en esta imagen, pues nunca la pensamos porque iba a no existir, ¿no? O sea, ahí al lado había un pabellón. Entonces, pues verlo de esa manera así de abierto, pues no era parte de lo que nosotros estábamos proponiendo, ¿no? La idea era como armar dos pasillitos por los lados donde entrabas, ¿no? Y ciertas perspectivas que entrabas y veías desde entrar por esa cortina, ¿no? Roja y entrar y empezar a ver y ir haciendo como una serpiente para ir recorriendo esto. Digamos, estas cosas que van pasando y que pues ahí mismo cambian la cosa, ¿no? Porque entonces quedó como un objeto ahí suelto en medio del espacio porque le tocó, o sea, había un lado, no sé si habrá una imagen que lo muestre, pero en esa galería donde estábamos, un lado de la galería estaba muy cargado, ¿no? Eran pabellones súper pesados, grandes, llenos de objetos, ¿no? De todo una, digamos, un lado sí, un lado de la galería. Y del lado donde estaba México, había, a ese lado, digamos, tenía muchos objetos llenos, pesados, grandes. Había enfrente de nosotros uno de mucha altura, y del lado del de México, si ustedes ven, eran dispositivos muy pequeños, digamos, dispositivos que solo funcionaban en algunos casos con el performance. Al lado de México, pues al lado de nosotros estaba Líbano, que ellos al final no se iban ya a presentar, y lo que resolvieron para no perder su presencia fue colocar un monitor de televisión y poner un video, ¿no? Entonces, bueno, pues era solo ese video. Al otro lado de nosotros originalmente estaba Perú, y Perú sí de plano no llegó.
¿no? Y al otro lado teníamos a otro, a Estonia, que tenía solamente un dispositivo de 3 bancos con realidad aumentada. Entonces eran, o sea, esto quedó así como puesto en medio de, ¿no? De un vacío, que eso también cambia como, pues, lo que uno se imagina cuando está pensando el objeto, ¿no? Cómo la gente va a llegar a él. Pensamos, pues todos van a llegar desde la cortina porque pues de los 2 lados hay otras cosas, ¿no? Y pues al final eso no fue así, para bien, para mal, digamos, eso habrá que irlo revisando. Pero bueno, digamos, no sé, ustedes también váyanme guiando, que siento que hablo mucho ya, sí, ¿Cómo sí, ven? Sí, gracias, Carla. no, si ¿Cómo me ven? encauso Sí, hacia otra cosa también, digamos, es que sí, efectivamente hay mucho de qué platicar Ujú. y, digamos, más todo el proceso ya de cómo uno digamos, el proceso de estar a cargo de todo esto, ¿no? Digamos, las otras conversaciones, la organización logística, en fin, digamos, son como varias cosas, pero ahorita si quieren me detengo y luego me siguen preguntando. súper. Sí, tenemos tiempo y habrá tópicos por seguir abordando, Sí, sí. eh, muchos, como mencionas. Por lo pronto, ¿qué les parece si te escuchamos, Aristeo? Compártenos de qué fue tu colaboración en esta participación no sé si decirlo así, de México, porque no sería como representativa como tal, en términos de la nación, ¿no? Pero sí en términos de pues, presentar un trabajo, un proceso, una conjunción de metodologías de trabajo, con las cuales también tú, entiendo, ya también venías eh, desarrollando. Entonces, y esto como a la luz, como de lo que sucedió también mm, con otros espacios compartidos en esta sección de estudiantes. Y pues bueno, Sí, claro gracias que por sí. estar aquí, Aristeo, también. No, gracias a ustedes por organizar este espacio también para encontrarnos y pensar en lo que sucedió y como decía Jimena, también para compartir la experiencia porque me parece bien importante poder como abrirla y dialogarla y justo enterar a otras personas de cómo sucede la Cuadrenal de Praga y específicamente cómo sucede en estos últimos años, porque como bien dice Carla, a la Cuadrenal la conocíamos por ser un espacio de exhibición más, digamos, a la usanza, en donde podías ver la producción de 4 años y de repente se convirtió en un espacio más abierto, en donde por lo menos en el pabellón estudiantil tuvimos una experiencia muy grata porque pudimos abrir, como dialogar el proceso de la participación de México, porque desde el principio el pabellón estudiantil se pensó como un laboratorio en el que estudiantes, sobre todo de la UNAM, específicamente de la UNAM que están aquí, que si quieren también me pueden ayudar a compartir, Ana, Emanuel, Cintia, Aileen, Dulce, eh, pues fue un espacio de reflexión sobre las provocaciones que Teatro Ojo, Alicia Laguna, yo mismo estuvimos desmenuzando para poder pensar el pabellón de México y que en el laboratorio del pabellón estudiantil se convirtieron en pretextos para construir un sitio de reflexión que llamamos la Escuelita Otra, en donde tomamos esas premisas para imaginar prácticas que pudiesen beber de esas otras teatralidades que estábamos estudiando en el pabellón de México para ensayar estas teatralidades y desplegarlas desde dispositivos que imaginaban los estudiantes que participaron. Y fue una experiencia, digo yo, muy grata y muy importante también, yo creo que para todas las que participamos allí, porque fue una experiencia muy dialógica en la que no había nada terminado, no había nada cerrado, sino que lo que se llevó fue una serie de prácticas que se instalaron en esta estructura que están viendo aquí, que Héctor muy bellamente fue fotografiando a lo largo del proceso y nos fue acompañando y fue participando también de las discusiones que íbamos sosteniendo con la gente que transcurría por el pabellón, con las mismas estudiantes de otros pabellones
es una estructura que las mismas estudiantes diseñaron y que fueron dialogando sobre cómo podría ser, pensando en todas esas provocaciones y en donde instalaron sus prácticas a manera de repositorios que se desplegaban a lo largo de las semanas en las que estuvimos allí, se iban activando y sobre todo se iban dialogando con las y los estudiantes de los otros pabellones para mostrarles lo que nos había provocado pensar en esas teatralidades del zapatismo. El pabellón estaba acompañado de un cuaderno que fuimos construyendo a lo largo de varios meses de trabajo, que era un cuaderno en donde proponíamos abrir esos archivos que estuvimos visitando. El público podía revisar ese cuaderno, revisar todas los conceptos, los tejidos y las provocaciones que habíamos estudiado. Y luego podían visitar esta estructura, abrir distintas cajas, distintos repositorios en donde estaban explicadas las prácticas que habían hecho los estudiantes como resultado de estas provocaciones. Y durante ciertos momentos del día se activaban esas cajas y se generaban diálogos entre los estudiantes, con otros estudiantes, con otras personas, para compartir pues eso que nos había provocado pensar en la teatralidad zapatista, ¿no? En esas teatralidades desplegadas por estos movimientos sociales que no necesariamente se consideran, como decía Carla, performance, happenings o teatro, pero que para nosotras eran pues sí, un espacio de imaginación de otras posibilidades de, si no representación, si formas de aparición, formas de presencia en el espacio público que a nosotras nos fueron ayudando a imaginar pues distintas estrategias para pensar también en nuestras propias teatralidades y en nuestras propias formas de hacer el teatro. Y bueno, aquí lo que encontraba el público era eso, un espacio de diálogo en donde podíamos desmenuzar lo que el Pabellón de México exhibía, en donde se podía desmenuzar lo que las estudiantes habían pensado y en donde sobre todo podíamos encontrarnos durante o sea, en espacios como picnics, encuentros, aperturas de las prácticas, performance, ejercicios, bocetos de ideas abiertas para que el público pudiera venir a platicar con nosotras y a ver lo que muy generosamente produjeron todas las estudiantes que estuvieron implicadas en el proceso. No sé si Aileen, Cintia, Ana, Emanuel, que están por aquí, quisieran compartir algo dulce, pero pues ellas fueron las encargadas de, de participar directamente en la producción y sobre todo en la reflexión que se sostuvo, como les decía, en un laboratorio que también de forma muy generosa Aris Pretelin y Carla estuvieron manteniendo vivo en una presencialidad que ya se estableció en la UNAM y que comenzó primero como un diálogo virtual entre universidades de diferentes partes de Latinoamérica, con las que estuvimos dialogando sobre estas formas representacionales, estas formas performáticas, estas formas de aparición y presencia del zapatismo, como un primer momento para luego empezar a pensar en esta premisa de la travesía por la vida que nos preguntaba si existían o nos interpelaba a las otras personas alrededor de de esa experiencia de la travesía, con una pregunta muy inquietante que era saber, ¿no? Si existía vida en el planeta todavía. Lo que propusimos fue lanzar esta pregunta en el laboratorio a otras universidades, a otras personas, para que buscaran casos de, según, digamos, esta premisa zapatista de vida en otras partes del planeta. Y esa búsqueda se fue convirtiendo en casos, ¿no? En casos de aparición de esas vidas que tenían que ver con la cotidianidad, con la investigación de la historia propia, con lo autobiográfico, con la cotidianidad también del contexto en el que se vive, con el entender otras formas de vida y de organización social que están presentes en nuestras ciudades, en nuestras historias, en nuestras biografías, y que tenían mucho que ver con rastrear de dónde venía la comida que estábamos consumiendo
de dónde venían las formas de organización familiar, de dónde venía o cómo se situaban ciertas experiencias en el transcurrir de nuestros días, día a día en el metro, por ejemplo, o en ciertas festividades alrededor de nuestras comunidades o de las comunidades de las estudiantes más bien, ¿no? Como en Xochimilco, la flor más bella de Xochimilco, ¿no? Esa festividad que también estuvo muy presente, para transformarnos con estas prácticas que después fuimos elaborando a partir de esa búsqueda de casos, de esos casos en particular, en prácticas en donde se desplegaban archivos familiares, ejercicios para transformarse en flor, ejercicios para navegar el metro, ejercicios para repensar lo que comíamos y cómo lo comíamos, ejercicios para introducirnos en el árbol más antiguo de la Ciudad de México y repensar las relaciones más allá de lo humano con estas entidades que habitan también con nosotras la ciudad y que fueron resultado de estas reflexiones producidas por esa provocación que Carla, Héctor, Alicia y yo fuimos también lanzando después de los laboratorios y de los espacios de reflexión del pabellón principal de la exhibición de México en la Cuadrenal de Praga. Entonces, bueno, eso es lo que nos íbamos encontrando en el pabellón estudiantil. No sé si Ana, Ailín, Dulce quieren agregar algo, que sería muy bonito escucharlas también a ustedes y saber un poco cómo vivieron la experiencia y ahora en el recuento de las fotos ver también todo el ejercicio y toda la implicación que tuvieron, porque fue o sea, sí fue muy difícil y nos dimos cuenta en comparación con otros pabellones estudiantiles, también, o sea, hacernos conscientes de, pues, de la situación en la que venía México para exhibir allí este pabellón, ¿no? O sea, nos encontrábamos a un lado de China y a un lado de Estados Unidos y comparar el dispositivo tan frágil que ustedes están viendo allí, construido por las propias estudiantes, por nosotras, bajo la lluvia, cantando la gata bajo la lluvia mientras construíamos ese pabellón, mientras llovía y estábamos todas mojándonos, mientras montábamos la estructura de bambús para colocar las prácticas, pues obviamente también nos permitió reflexionar sobre pues las diferencias, ¿no? De las formas de producción que hay en nuestro país y la situación de la educación en México, la educación teatral en particular en comparación con la que existe en la industria del teatro en Estados Unidos o la que existe en los sistemas educativos de China o la que existe pues en comparación con Bélgica, ¿no? Ahí vemos en el fondo el pabellón de Estados Unidos y bueno, pues es una mega estructura que pues no, uno no puede evitar como, pues sí, como preguntarse cosas sobre la situación en la que está México en temas de educación, de diseño, de performance y teatro en nuestro propio país en comparación con un pabellón que, bueno, estaba ahí monolítico, sin conversación, en donde no había estudiantes, donde había llegado una empresa gigante a construir, mientras nosotras construíamos como estudiantes de forma muy colaborativa y muy comunitaria, pues este espacio, ¿no? Que también se construyó a lo largo de muchos meses de reflexión y que no llega a un dispositivo completamente armado y espectacular o con cierto peso estético o de impacto estético, sino que más bien es un espacio conversacional, como están viendo en esta fotografía que muy amablemente Héctor produjo para nosotras y que, como les decía, fue un acompañante y un cómplice también del pabellón, sentándose con nosotras, conversando sobre lo que traíamos, ¿no? No sé, Ana, Ailín, Cintia, Manuel, si ustedes quieren agregar algo sobre la experiencia. Ya, Ana ya tiene la mano levantada. Sí, Ana, porfa. Sí, pues justo como está platicando Aristeo y como contaba Carla, o sea, bueno, durante el laboratorio en el que nosotros estuvimos, este laboratorio que duró más o menos 7 meses, pues justo trabajamos con las provocaciones que se nos compartieron del movimiento zapatista y con todas esas cuestiones de la travesía por la vida y la travesía por nuestras vidas que este,
No sé, es que me parece algo aquí en la pantalla, pero bueno, seguiré hablando. Si me corto, me avisan. Que justo todo este trabajo colaborativo entre estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, del Colegio de Teatro, y estudiantes de arquitectura y aparte diseño industrial, fue bastante emocionante y muy fructífero, no solo por lo que compartimos en la cuadernada, sino por lo que compartimos entre nosotros en el trabajo. Y ver las fotos es súper bonito porque, o sea, estando allá, varios de nosotros platicábamos como, ¿qué es lo que más vamos a extrañar de toda la experiencia de la cuadrinal? Lo comentaba mucho con Emanuel. Y era estar ahí, o sea, eso, estar en el pabellón, explicando, compartiendo, bueno, no explicando, sino compartiendo, viendo cómo las personas activaban las cajas, dando información y estando también con los otros pabellones, o sea, ir a dialogar con los estudiantes de otros países, de Brasil, Chile, etcétera, y poder compartir las prácticas escenográficas que nosotros diseñamos fue bastante enriquecedor. Ver cómo era este diálogo entre nuestra travesía por la vida que parte desde encuentros con la comida, reencuentros con nuestras historias, encuentros con los transportes y con todo lo que nos envuelve y ver cómo eso se comunicaba con lo que a los otros estudiantes o a los otros países exponían. Creo que fue súper importante todo el trabajo colaborativo que fue aquí en México, pero que también se llevó allá. Fue bastante interesante porque sí, como menciona Aristeo, o sea, llegamos días antes a armar el pabellón, a ver qué se necesitaba, etcétera, y ver cómo lo construimos nosotros con, obviamente, la asesoría y la guía de los chicos de arquitectura y de diseño y todo esto, fue súper importante porque nosotros vimos cómo lo hicimos aquí en México y cómo lo llevábamos allá. Y entonces es enfrentarse a este ensamblaje en el sitio específico y ver cómo eso modifica lo que nosotros ya teníamos. O ver en qué estábamos tal vez nosotros flaqueando y cómo se podía estructurar de una mejor manera, cómo generar este tránsito para que las personas pudieran entrar y pudieran de una manera amplia pero concreta poder ver estas cajas, que pudieran ser activadas, fue bastante interesante. Y saber que siempre estábamos ahí eh, con, con mucha entrega y compartiendo esto que nosotros trajimos y bueno, llevamos con mucho esmero y verlo expuesto y verlo compartido creo que fue una de las mejores experiencias, al menos de mi parte, y que al dialogarlo lo compartimos en, ahí en los picnics y así. Y sí, llevamos varias prácticas. De un lado fue unas prácticas que tienen que ver con el metro y como con toda esa vida y ese ajetreo y este cruce de tránsitos que hay en el metro. Entonces, una de estas prácticas, bueno, esta práctica se performó. Tuvimos la oportunidad de ir al metro de Praga, acompañados de Carla, muy cuidadosamente, y ver justo estas diferencias entre estar aquí en el metro de México e ir al metro allá en Praga. Fue súper enriquecedor ver cómo es esta reacción ante los performances aquí y allá, ver cómo todos los performances que estaban allá en algún momento pues no se mezclaban, pero sí actuaban juntos, o sea, eran paralelos, fue muy interesante. Igual ahí se mostraron algunas fotos del performance de la tortilla, que fue otro. Entonces, pues sí, no sé si alguien más de acá quiere hablar sobre eso. Dulce, Ah, adelante. pues, pues justamente, bueno, ahora que Ana lanza como la pregunta de qué es lo que más extraño de la cuadrienal, yo, yo estuve como participando justo con mi compañera Aileen y más compañeros que en el performance de la tortilla. Entonces, bueno, para mí fue como muy significativo porque justamente con
con esta práctica de la tortilla, lo que buscábamos desde el principio fue, creo que, pues honrar, ¿no? Y transmitir el conocimiento intergeneracional. em, y en donde pues también se pueden generar encuentros significativos y lo aterrizamos desde la tortilla. También pues durante el laboratorio nos dimos cuenta que muchos no sabíamos de dónde venía la tortilla y nos dimos como a la tarea de investigar con nuestros abuelos, con personas de la facultad que están como en contacto directo con el maíz y con la tortilla, y justamente así se fue como creando esta práctica a partir también de objetos de teatro documental, y al llevarlos allá a la cuadrienal y poder compartirlos y ver como esta expresión de las personas, ¿no? Que desconocían el color del maíz, los diferentes colores del maíz. Mi compañera Eileen pudo hacer como un catálogo, un maizone con texturas, colores de la tortilla, del maíz, y, y en una parte del performance, pues invitábamos también a las personas a intentar hacer una tortilla, ¿no? Y ponerlas en el comal. Creo que fue una experiencia muy enriquecedora, y también pues por parte de la construcción del pabellón, pues se logró, o sea, fue como toda una batalla, construirlo en México, bueno, la mitad en México, y después llegar a este gran reto a Praga, y poder terminarlo. Creo que sí, a mí me deja muchísimas enseñanzas. No sé si Aileen quiera comentar algo, Emanuel. Sí, bueno, no sé si hay alguien más en espera. Adelante, Lynn, y después escuchamos a Manuel. Vale, perfecto. Pues creo que, o sea, o sea, coincido con Ana, fue como una de las experiencias más increíbles de mi vida. Y, y sí, o sea, como ver todo como, o sea, cómo el proceso de estos 7 meses se logró pues en Praga, ¿no? Y creo que se puede reducir también mucho a paralelismos y resiliencia, porque, por ejemplo, eh, como bien dice Dulce, hicimos los ensayos de armar el pabellón con nuestras manitas en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Pero pues teníamos, o sea, éramos muchas más personas, era un espacio techado, teníamos a la mano pues las computadoras como para checar los modelos, planos, cosas así. Y estando allá, pues, o sea, no contamos con la lluvia torrencial que se nos vino encima en el día como, pues en el segundo día, no, fue el primer día de montaje, me parece. Bueno, o sea, tuvimos lluvia que es todos los días de montaje, la verdad. Y era muy, o sea, en ese momento estábamos como sufriendo mucho, pero también era muy divertido ver cómo llegó un punto en el que éramos prácticamente los únicos que estábamos ahí montando y todos pues refugiados, ¿no? De la lluvia. Terminamos todos enfermos, pero, o sea, al final verlo como... Y también hubo unas piezas que llegaron como, o sea, no llegaron como las habíamos planeado, entonces tuvimos que rediseñar un poco la estructura. O sea, como todos estos desafíos que se nos iban presentando, o también creo que el día previo al montaje tuvimos que, sí, nos tocó un área con piso inclinado, entonces también había que resolver eso, había que conseguir un líquido como retardante de fuego, entonces tuvimos que ir allá a Bauhaus a intentar conseguir ese líquido, y también fue como, pues una epopeya, ¿no? Porque pues no hablamos checo, y entre inglés y medio el traductor y así, y bueno, o sea, al final logramos construir el pabellón, o por ejemplo en lo de las tortillas, o sea, para mí, creo que para Dulce y para mí, para todo el equipo de las tortillas, que, o sea, no íbamos todos los del laboratorio, desafortunadamente, pero pues a Dulce y a mí nos tocó ir a representar al equipo de las tortillas, ¿no? Entonces, como transmitir o sea, la importancia que tiene este alimento para nosotros y para nuestras familias, fue como, creo que lo más, o sea, lo que más me importaba del performance, pero pues alrededor de él también habían otras cosas, ¿no? O sea, teníamos que conseguir ahí harina de maíz y fue como, tuvimos que ir a 4 tiendas hasta que conseguimos algo que medio se le pareciera, y pues fue así como pudimos
pues hacer el performance, ¿no? Y también enseñarle a los visitantes cómo hacer la tortilla. Y también, como dice Ana, los paralelismos, porque también estuve en el equipo del metro, ¿no? Entonces ver esos paralelismos de cómo funciona el metro de allá y cómo funciona el metro de aquí, y también planear como todo el performance, ¿no? O sea, de cómo nos vestimos, cómo caminamos hacia el metro, tomar las fotos y yo tenía mucho miedo, ¿no? Porque pues como que aquí fue un poco más, ¿cómo decirlo? Pues un poco menos amigable, ¿no? Todo el proceso. Eh, y allá pues se nos acercó un policía, ¿no? Y yo estaba temblando de, ¡ah! Nos van a llevar, no sé, a algún lado, y fue como el policía estaba como súper, como, no sé, como sorprendido, o sea, como muy, no sé, o sea, como nos preguntó, ¿y qué es esto? Y no sé qué, y así como, no sé, o sea, justo notar todos estos paralelismos y todas estas como cuestiones que se nos fueron presentando, que no estaban planeadas y que aún así logramos como pues darle la vuelta y sacar los performances adelante, ¿no? Y bueno, o sea, toda la experiencia que rodea al pabellón fue increíble. Gracias, Aileen. Emanuel. Ay, hola, Hola. gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a esta charla. Mucho gusto, Héctor y Jimena, que por ahí nos encontramos del otro lado del mundo. Eh, Muchas cosas que pensar definitivamente de todo lo que se ha dicho. A mí me gustaría tocar algunas cosas muy puntuales que, por ejemplo, Jimena, lo que decías tú, de tu experiencia, creo que para muchos de nosotros como estudiantes fue nuestra primera vez, si no es que para todos la primera vez en la cuadrinal, ¿no? Y tú mencionabas algo que tú creías que la cuadrinal solo era como para diseñadores. Yo soy estudiante de arquitectura, entonces también para mí fue como esta invitación, ¿no? Esta apertura al mundo del teatro, de la escenografía, donde también, bueno, yo y otras dos compañeras que somos parte de la Facultad de Arquitectura, pues nos abrió como mucho el panorama, ¿no? A lo que se está produciendo en esa cuestión a nivel, pues mundial, ¿no? Y cómo va nuestra posición en México. También, Carla, lo que comentabas acerca de cómo hiciste esta categorización de los pabellones, ¿no? De los de performance, de los de instalación. Y ahorita pensando y viendo las fotos del de México, yo creo que nuestra participación del pabellón estudiantil era como un poco de las cuatro, ¿no? O sea, porque sí era como esta instalación donde existían las cajas, pero también hacíamos performance ahí, y también el espacio cambiaba con los performance. Entonces, pues sí, es interesante verlo de esa manera, ¿no? Lo que comentabas también, Aristeo, sobre esta comparación que al llegar, o sea, no nos imaginamos que íbamos a encontrar toda esta megaproducción de compañías construyendo cosas con andamios gigantes y de repente voltearnos a ver a nosotros ahí con nuestros cuatro palitos y los sixles. También, pues da mucho que pensar, ¿no? Mucho que pensar. Y creo que también hablando un poco más sobre mi experiencia, creo que el ir allá y el ver todo y vivir todo, pues es a la par una enseñanza profesional, porque desde arquitectura fue la primera vez en la que yo pude, bueno, codiseñar con todos el pabellón y construir algo, ¿no? O sea, ver desde el punto de vista de alguien que estudia arquitectura, diseñar algo y después construirlo tú mismo, o sea, sí te cambia el panorama total, ¿no? O sea, sabes que las cosas no salen como las planeas, que tienes que resolver cosas en el sitio, y creo que eso te, te hace crecer mucho, ¿no? En cuestión profesional y también personal, porque pues fue un intercambio cultural muy grande, una concientización del posicionamiento de México en el teatro y en la producción escenográfica también, ¿no? El ver qué se hace en otros países, el aprender de todo este conocimiento compartido y sobre todo, pues pasar el tiempo con mis compañeras,
igual, no sé, para muchos fue nuestra primera vez viajando al otro lado del mundo, entonces también es una cosa que es un conjunto de vivencias que hasta ahorita, después de 4 semanas, todavía cuesta un poco de trabajo como aterrizar y decir, bueno, viví esto, ¿no? Ahora, ¿qué hago con esto, no? Y creo que también se me hizo muy grato que existan estos espacios como de conversación para que justo esas experiencias no se queden solo en el recuerdo o en la foto, que bueno, aquí vemos las maravillosas fotos que tomó Héctor de todo, sino que también haya como estos espacios de reflexión donde pues pueda crecer esto, ¿no? Más allá de una experiencia. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Gracias, compañeras, compañeros. Partiría de esto que mencionas, Creo justo que, perdón Luis, creo que Cintia también quería compartir algo, ¿no, Cintia? Por favor. Sí. no vi la manita de Cintia. Gracias. Lo comenté en el chat. Hola, buenos días a todos. Buen día. Justo también fui parte de los estudiantes que viajaron en el pabellón de Praga. Creo que primero decir que fue muy interesante encontrar un laboratorio con Carla y Aris, porque creo que abrieron la charla como a 1001 ideas que nos ayudaron como a ir como perfilando muy bien. Creo que también vale la pena rescatar que son prácticas que tienen una diversidad enorme, como lo es México. Creo que un poco sitiamos como una parte en donde estaba como toda esta parte más urbana de nuestro país y otra un tanto que tiene que ver con costumbres y tradiciones. Y creo que también vale la pena rescatar pues que justo yo llevé un proyecto que tiene que ver con una huehuete en Xochimilco de 500 años, está esta de la tortilla, que creo que me parecen muy interesantes porque justo fue recabar como en historias personales y también como muy particulares, pero que también hablan mucho del territorio y que creo que llevarlo a la cuadrinal fue importante desde nuestro país y desde nuestra visión y desde asuntos muy particulares que quisimos tomar socialmente, pues de donde nosotros nos encontramos, ¿no? Y creo que justo también entra muy bien en que creo que todos los estudiantes que estamos aquí fuimos a la cuadrinal pues con recursos propios y de familia, ¿no? Entonces creo que también el llevar las historias de familia, el llevar todo este peso, también hizo resonar mucho el estar allá. Les digo, pienso también como este laboratorio fue un parteaguas para que Carla y Aris permitieran que habláramos desde la teatralidad, desde nosotros mismos, desde donde nos ubicamos. Fue interesante también intercambiar con otros países. Yo la verdad con lo que me quedo es con el trabajo y el esfuerzo que todos hemos puesto como en armar justo de palito a palito, de incertidumbre a incertidumbre y aprender el tener que reaccionar activamente porque probablemente las cajas no llegaron como, como lo esperábamos, porque el traslado, 1001 cosas que la verdad no teníamos percatados en cuanto a gestión, pero creo que fue una labor muy titánica el que todos estuviéramos allá y que cada uno tuviera como una voz muy particular. Gracias, Cintia. Se han estado como mencionando algunos puntos que me parecen allí importantes también con respecto a la interacción con las otras muchas personas participantes de la PQ, asuntos de gestión, asuntos de producción, metodologías de trabajo. A mí lo que también en ese sentido lo que me parece interesante es esta apertura a otras maneras de pensar el teatro y lo teatral con respecto a lo que se venía dando casi histórica y tradicionalmente en esta sección de la PQ con respecto a la de estudiantes y cómo entonces se considero yo desde otra manera el espacio, el diseño, la memoria, el archivo, no precisamente desde adentro de esta teatralidad poética, ficcional, sino con algo que tiene que ver de manera muy acentuada con la vida de las personas que participaron de ese espacio, ¿no? En particular, y cómo esto se abre hacia el encuentro de otras experiencias de otras personas en otros territorios.
allí me parece que hay una noción de una propuesta de curaduría o de enfoque o de perspectiva que como he mencionado, abre, ¿no? Y cambia como el rumbo de las cosas. También presenta otras alternativas de trabajo futuro, diciéndolo claramente, donde la ENAT en este caso no sé qué tanto estuvo en juego, sus estudiantes, pero en un futuro me imagino otras maneras de colaboración todavía más complejas y abiertas, entrecruzadas entre diferentes agentes, ¿no? Incluso entre diferentes saberes y disciplinas, pensando alrededor del espacio y el teatro y el performance. Eh, y bueno, a mí me surge la pregunta que lanzo así para quien lo quiera responder, y esto tiene que ver como con la recepción, guión, diálogo con las otras personas que vivieron estos espacios, tanto el de la México, países y regiones y estudiantes. ¿Qué sucedió en este intercambio? ¿Cómo percibieron ustedes que esa mirada otra de las personas que visitaban estos pabellones? ¿Qué se propició allí? ¿Alguna anécdota que podamos abordar de manera crítica respecto a la metodología de trabajo, el momento de resultado en ese proceso de presentación, con los performance, con ese estatus de instalación que ambas muestras tenían? Eh, ¿qué, qué perciben ustedes que sucedió de aquellas otras personas que habitaron y que convivieron con estos espacios? Bueno, a ver, empiezo y se van sumando quien más quiera contestar. Es que ahorita pensaba algo que, digamos, que resultó para mí interesante también como pregunta y que tenía que ver con el idioma, ¿no? O sea, había algo que pasaba en ambas, digamos, en ambas secciones, en ambos pabellones, digamos, en el de países y regiones, porque había una serie de sonidos, ¿no? Que a la hora de pensar los de sonidos, que son palabras, ¿no? De discursos, de palabras dichas, que cuando uno piensa en cómo traducir eso, pues es muy complicado, ¿no? O sea, porque no es, puedo hacer si a lo mejor es poner un papelito al lado, pero eso hay que decirle al espectador, tienes que leer esto justo cuando oigas esto, porque, ¿no? Eso cómo se hace, además en algo que es pues un pabellón más, ¿no? O sea, no es que nadie fue a ver la pieza, ¿no? No es el museo donde vas a ver una pieza y donde sí te puedes permitir a veces en el arte contemporáneo esas cosas, ¿no? Decir, ah, bueno, cuando está este audio, estás desplegándose este texto y pon atención a esto acá. Estamos pensando en un público con una atención, no quiero decir menor, sino una atención que necesita ver 50 pabellones, ¿no? Que necesita, que los va viendo de manera más rápida, ¿no? Digamos, son cosas que hay que ir también pues pensando a la hora de imaginar cómo la gente interacciona con esto. Y entonces hay público que sí digamos, le entra a lo que uno propone de, ay, te pones el audífono y escuchas todo el texto y luego lees los textos de acompañamiento y luego escuchas el otro texto, porque así es como se completaría lo que uno quiere contar. En muchos casos, ¿no? A mí me pasaba como de gente que se ponía el audífono 2 minutos o menos y se iba y yo era como de, ay, por favor, es que si no, así no te pasa completo, ¿no? También lee por favor el papelito, porque ahí es donde está en inglés, ¿no? Ahí es donde puedes, entender. Entonces, creo que había, por ejemplo, sí, una limitación en el lenguaje, ¿no? Quien hablaba español era muy fácil entrarle porque también los audios estaban en español, ¿no? Probablemente tenían mucho más referente a lo que estaba ahí puesto. Hablo en ambos casos, ¿no? También creo que en el caso de los estudiantes, las propias experiencias de lo que contaban en sus performances, pues eran eso, cuando se contaba en español adquiría como otras palabras, otras emociones, ¿no? Que cuando se contaba o se presentaba en inglés, pues eso les acotaba el mundo de palabra, ¿no? O nos acotaba a todos, digamos, y que eso pues sí marca una diferencia en cómo se
recibe, cómo se cuenta, ¿no? Cómo se comunica una con el público. Digamos, pienso como en ese aspecto, por un lado, en el lenguaje, pienso digamos, en quiénes eran esas otras personas, ¿no? O sea, porque sí, los contextos, o sea, quienes eran visitantes latinoamericanos, pues como que claramente o más fácilmente entraban a lo que uno quería plantear, tenían más referentes, les resonaban las cosas, ¿no? Eh, que alguien más lejano más bien tenía ojos a veces ¿cómo se dice esto? Algo exótico, exotización, ¿no? No sé si la palabra existe, ¿no? De eso que veía, y eso era lo que le llamaba la atención, ¿no? Se acercaba por ese nivel de algo, pues sí, exótico, de tierras lejanas. Pero bueno, creo que por ahí el público, digamos, pues es muy diverso, o sea, de pronto pues había una persona, yo vi, si alguien que sí se clavó con todo, leía todo, ya luego supe que era jurado, dije, ah, claro, pues por eso, ¿no? Pero, pero era como la intención de decir, no, bueno, lo interesante es que alguien sí fuera, hiciera como todo lo que uno propone o plantea, ¿no? En esto que se presenta, pero también hay que entender que es un público, eso, que un día va a ver unas cosas, igual ahorita Jimena nos pueda decir más como en esa posición de absolutamente ser visitante, ¿no? O sea, que vas a ver unas cosas, vas a ver otras, es muchísimo lo que está al mismo tiempo pasando, ¿no? O sea, no hay manera de ver todas las performances que hay, todas las pláticas, como decía, ¿no? El campo de las charlas que se abrió también creo que fue muy, muy interesante, ¿no? Lo que sí creo que pasó, bueno, por eso ya no responde a la pregunta que hiciste, Luis. Solo había así una participación, o sea, digamos, un lugar que le estaban abriendo a los países latinoamericanos que creo que es importante, digamos, que ha sido resultado de varios años, pero ahora era muy, digamos, muy presente el apellido latinoamericano, ¿no? O sea, mesa de enseñanza de la escenografía en Latinoamérica, del pensamiento de la escenografía expandida en Latinoamérica, ¿no? O sea, digamos, ya le daban su lugar como especificidad, ¿no? Como saber que por ahí hay algo distinto con situaciones y con formas de hacer que apela a otros, digamos, a otros mundos que no necesariamente es el mundo, o sea, ya no necesariamente, ¿no? Es este mundo del teatro occidental digamos, eurocéntrico, que es al que se había estado siempre apelando. Entonces sí se hace ya digamos, son pocos países latinoamericanos los que participan, ¿no? Son casi siempre, bueno, pues Colombia, Chile, México, ¿quién otro estaba? Colombia, Chile, México, me falta uno. Costa Rica. Costa Rica solo participó ay. En una charla estuvo. Tenía pabellón, ¿no? De países y Sí, regiones. también. Pero Sí. de estudiantes no, por ejemplo, ¿no? Chile también solo tenía, no, Chile sí estaba Brasil, claro, Ana, gracias, Brasil. Que Brasil tiene como otra historia, ¿no? Brasil es como una potencia que siempre había estado, ¿no? Bueno, pues la cuadrienal o sea, es derivación de la Bienal de Sao Paulo, entonces, digamos, Brasil siempre tiene como su nivel de presencia, pero estos otros países que se están sumando y que además se suman como para plantear formas de hacer distintas, ¿no? Y que claramente uno ve los pabellones y hay algunas, digamos, el de Prágata, ¿no? El de Colombia, que también, digamos, es toda su gestión habla de formas distintas de producir, o sea, porque luego una cosa es lo que vemos y luego todas las gestiones que hay detrás, ¿no? No es lo mismo a Chile que tiene todo un respaldo, digamos, institucional de la embajada y todo, que Colombia que, digamos, o sea, se lo reparte por compañía cada vez, ¿no? O sea, alguna vez le tocó a Mapa Teatro, ahora le tocó a estas chicas que no me acuerdo cómo se llama su compañía, pero así, digamos, compañías de teatro que dicen, ah, pues ahora yo lo agarro y yo me hago cargo y eso, digamos, un poco parecido a lo que pasa en México también, de que hay alguien que se encarga, pero cada vez pues ellos buscan, ¿no? Por sí mismos los recursos. Pero bueno, ya me fui así como por líneas muy a tu pregunta. Estábamos en el público, ¿no? En cómo En la percepción, sí. Yo más bien tomo la provocación de Carla, porque quiero mencionar que la cuadrienal
pone un tema muy amplio, muy, sí, vago, bueno, que donde quepa la reinterpretación de lo que cada país piense sobre eso. Y este año fue lo raro. Entonces, con esta cosa de lo raro, se derivó en un montón de cosas y siento que yo, que estaba en el plan de visitante, sí había una disposición a habitar cada pieza o a sí, pasar tiempo en los pabellones, porque era eso de pasar horas siendo espectadora, partícipe, escuchando lo que cada expositor estaba queriendo guiarte, también con la dificultad o no del idioma. Había momentos en los que no sabías de qué país era la persona que te estaba explicando y de repente, muy tarde, encontrábamos que los dos hablábamos español y entonces, bueno, así de, ok, ya, vamos a regresar unos pasos para atrás y a comunicarnos en español. Pero también el asunto del idioma era padrísimo porque de muy pocos visitantes a la cuadrenal o participantes, su lengua original era el inglés. Entonces nos poníamos de acuerdo para hablar en inglés, que siendo no nativos del idioma, había como esta cosa de no nos preocupamos por hablar un inglés perfecto, pero entonces terminamos comunicándonos y, y también ahí había como cierta belleza de lo que yo rescato mucho del teatro, que es la voluntad de ponernos de acuerdo, la voluntad de querer creer o escuchar al otro y a ver qué me quieres dar. Sí es una cosa enorme, o sea, sí es inabarcable. Yo, por más que quise estar todos los días en las PQ Talks, no, era imposible porque empezaban a las 10 de la mañana, terminaban a las 8 de la noche y había un espacio para ir a comer de hora y media, 2 horas. Y al quinto o sexto día ya mi cabeza estaba muy revuelta porque también había mucha demanda de la cabeza de decir, toda esta información que me está llegando tiene que haber un momento de digerirla, transformarla en otra cosa, pero era muy estimulante escuchar. Yo agradezco mucho también la curaduría que hizo Bárbara Prisnovsky, de la curadora de las PQ Talks, porque sí tuvo este especial interés, dado que ella, su pareja es mexicano, de ponerle atención a Latinoamérica. Entonces sí agrupaba, o también toda la cuadrienal está dicho en su página y en específico de este año, la idea de es un mundo en emergencia, la resiliencia, estamos después de una pandemia, no se interrumpió, digamos, la cuadrienal porque justo los años intermedios estuvimos confinados y pudo suceder, pero sí hay una sensibilidad a que el mundo se compone de muchos mundos. De hecho, en la inauguración de las PQ Talks tuvieron, parafrasearon justo uno de los cosmovisiones que retoma el EZL en el 94 y hubo ahí la referencia a el pabellón de México, de decir un mundo donde quepan todos los mundos posibles, ¿no? O sea, donde quepan todos los mundos, queremos que también la PQ sea así de diversa y lo saben, o sea, saben que hay una fuerte desbalance por el eurocentrismo y hubo una mesa en particular que era el sur global, entonces estaba África, Brasil, Argentina también, había participantes de decir, somos países donde sí reconocemos que ha habido esta opresión y de colonización y dominio y por los países del norte, pero nuestra visión del mundo es otra. Y sí había espacio para escucharlos, ¿no? Entonces sí, creo que uno sale muy estimulado de las reflexiones, de la habitar
las exhibiciones, porque uno no solo va a ver, sino va a activarlas, a activarse con ellas, a reflexionar. Y, y también había mucho espacio para el humor, o sea, había unas que tenían un sentido del humor como la de República Checa, eh, o, o no, o había países en franca crisis, que a Héctor le tocó ahí medio vibrar a uno que otro país que estaba muy cerca de la guerra o también saliendo de procesos muy difíciles, que también los mismos artistas estaban queriendo transformar su experiencia de su propio pabellón en sí, en que fuera un canal, eso, de expresión justo de la tragedia que acaban de pasar, ¿no? Entonces sí, o sea, es mucho, sí se concentra también en esta cosa de cada 4 años se sintetiza la labor de esos 4 años. eh, y pues no sé si nos tardaremos 4 años en digerir lo que fuimos a recibir en 11 días de actividad, ¿no? Entonces, no sé, Héctor, tú quieres comentar de... Héctor justo lo vivió de otra manera porque tenía una asignación muy puntual de ir a fotografiar eh, diferentes áreas, no solamente se quedaba en una, o sea, le tocaba pabellón de estudiantes, luego pabellón de profesionales, luego la Facultad de Artes. ¿Tú qué dices, Héctor? Sí, bueno, totalmente, o sea, totalmente, creo que en lo que coincidíamos muchos y muchas en estas reflexiones en pasillos de lo que estábamos viviendo era que en algún momento, pues era totalmente abrumador, ¿no? Abrumador toda la experiencia que iba llegando por los ojos, sintiendo en el cuerpo, ¿no? Habitando en cada momento, en cada nueva visita a los espacios, pues que llega un momento donde abruma, ¿no? Abruma tanto estímulo y entonces, ¿qué hago con todo esto, no? ¿Qué hago con todas estas imágenes? A uno le gustaría, pues, darse un tiempo dilatado por muchas horas, si no es por días, casi casi en cada fragmento del trabajo de muchos artistas que también estaban buscando como que en su pieza existiera un vehículo comunicativo, ¿no? En esta cosa del idioma, a mí me parece muy bello esta reflexión bueno, sí, efectivamente hay una como estándar, ¿no? De un inglés comunicativo. Sin embargo, creo que hay una potencia enorme en todas las sustituciones de la palabra, ¿no? O de la lingüística occidental lineal, ¿no? Que permite también este otro tipo de expresiones como la construcción de espacios, ¿no? O de otro tipo de metáforas espaciales o de otros vehículos no lineales que también era muy interesante también dejarse percibir o dejarse llevar por cada una de las piezas, ¿no? Ahí sí, cuál es funciona el vestuario, el espacio, la espacialidad, la iluminación, ¿no? Y todos estos elementos articulados como lenguaje, era muy potente poder pensar en todas las capas que existen en medio de cada una de estas experiencias, ¿no? La capa de la palabra, la capa del concepto, la capa de lo que percibo, la capa de lo que activo, la capa de lo que es, en donde resueno, ¿no? Porque también en esta experiencia, pues, de ir a asomarse, ¿no? En este cruce entre testigo, voyerismo, acción, el acto fotográfico, por ejemplo, ¿no? Pues ahí también hay una carga de responsabilidad humana, ¿no? Y entonces, en medida de lo posible, pues uno siempre trata como de entablar cierto diálogo con quién o con la acción o con quién está frente a la cámara, ¿no? Y entonces, cómo están, de qué se trata, presentarse, ¿no? Y entonces que eso abra o que rompa un poco la tensión de los cuerpos ante el disparo de una cámara o de la captura de la luz, ¿no? Entonces, en esa capa pues uno también se tiene que
permitir dejarse afectar por la humanidad del otro, ¿no? Y entonces es, oye, ¿y esto de qué se trata? ¿De dónde vienen? Y esto que dice Jimena, ¿no? Entonces, ¿en dónde empezamos a resonar? Y empieza a ser, pasar a la siguiente capa, que es quiénes somos, ¿no? Y entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y cómo podemos entablar o ese otro diálogo de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo nos lo están entregando, y entonces ese Babel que se empiece a martillar a partir como de la creación artística, ¿no? De cada uno de los participantes. Entonces sí, realmente es abrumador, es conmovedor, es muy potente, como todas estas fibras que se empiezan a, a mezclar entre la práctica artística y el habitar el espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente, pues lo que estamos haciendo, pues es una cosa que es muy bonita, como es tratar como de, ¿cómo se dice? Catalizar un poco la experiencia, catalizar como todos los impulsos creativos, de vida que se conectaron en la cuadrienal. Y eso, ¿no? Creo que dejarse afectar por cada uno de los, pues de las experiencias que se vivieron, y a ver esto en donde, cómo resuena a posteriori, ¿no? Yo hace rato estaba pensando, por ejemplo, en cómo este relevo, porque ayer platicando con Auda era, pues sí, o como dices tú, Carla, pues esto es completamente distinto a la de hace 4 años, y más distinto a lo de hace 8, y más distinto, y así sucesivamente. Y entonces hay muchas capas, ¿no? Operativas o de gestión o de cómo se fueron agrupando estas ideas que devinieron en estas representaciones o no, que a mí se me hace súper oportuno también, pues la labor que hizo el equipo anterior que llevó el Praga 2019, y cómo hace o permite, ¿no? También que se diversifique el origen pues de una representación de estas características, ¿no? No sé, Auda, ¿tú qué opinas? Con ¿Cuál ha esto sido que, como tu percepción, ¿no? con esto que dices, justo me imaginaba este devenir de las experiencias de vida y de la memoria en el palimpsesto, o en esta cosa de capas y de niveles de lectura que propusieron en el pabellón de países y regiones, y luego también con esta idea de las cajas, del resguardo, del archivo y la apertura y la detonación en el de estudiantes, y luego como esto llega a otras instancias en el encuentro con los públicos y los fenómenos muchos que allí se dan, que ya nos compartieron algo ustedes, ¿no? De cómo se pudo haber vivido desde esas otras miradas. Y luego, como otra capa, este encuentro, también como un contenedor de experiencias muy efímero, pero que sin embargo pretendemos en el búnker que quede registrado allí, ¿no? Como una memoria de la memoria de la memoria de la memoria. Eh, y bueno, todo esto a cuenta también pues de lo que mencionabas, Héctor, de qué manera el tema de los recursos, el tema de las políticas culturales incide de una manera que va, pareciera en estos momentos, eh, más allá de aquello con lo que tenemos que lidiar la gran mayoría de las personas que nos dedicamos al arte, ¿no? En el sentido de cómo resolver nuestros conceptos, nuestras metodologías de trabajo con los recursos que se tienen. Y allí coincidiría en la importancia de este punto y de su discusión y de su registro al respecto de qué manera esto incidió, dialogó, determinó o no las propuestas curatoriales y lo que se fue resolviendo al paso en el montaje y luego también pues en la muestra o en el encuentro como tal con los públicos. Y bueno, ahí también, perdón Héctor, me metí ahí un poquito, pero como para compartir esto que imagino y que nos puedan seguir compartiendo Carla, Aristeo, Cintia, Manuel, Dulce,
Puedo ahí como justo mezclando lo que decías, Héctor, con lo que dices, Luis, es que sí es así como dices, Jimena, de bueno, cómo se ha dicho, de cómo explota la experiencia de estar ahí en Praga y que sí hay que tener una distancia para poder entender todo eso. Entonces, pienso que de igual manera explota para quienes lo tienen que organizar, justo por lo que dices, por las culturas, por las políticas de cultura, por los recursos, no me imagino y me imagino por lo que pasaron Carla, Aristeo, la escuelita, Aris, que a mí también tengo muchas dudas, preguntas, quiero saber todo eso que explotó del otro lado, ¿no? Entonces, como algo que apuntar que a mí me parece como muy gratificante de estarles escuchando y que quisiera que esto durara horas y que nos contaran, pero creo que algo de justo de todo lo que explota, tanto dos ejemplos de lo que explota tanto de un lado como del otro, es del lado de la organización, creo que a mí fue muy importante escuchar los errores de la emisión pasada, ¿no? Como miles de historias horribles, terribles, pero que hoy día digo es que así funciona México, ¿no? Así ha funcionado y cada vez ha sido una pesadilla, pero eso también pienso que es interesante de ver, pero bueno, entonces eso creo que a mí con lo que nos han compartido y con lo que yo vi de los otros y de mi historia es aprender del error y que por más que yo vi y se me dijo, pon atención en esto porque esto no funcionó, porque esto pasó, pero pasó otra cosa, ¿no? A Carla le tocó vivir eso y seguramente Carla fue preparada por lo que vivió y seguramente pasaron otras cosas que no se esperaban. Entonces, ahí es como fluir en el error y en la historia y como lo que decías, Luis, como dejar un registro de esa historia que es importante por cómo la siguiente emisión sucede, como sucede, ¿no? Como que, no sé, me gusta pensarlo así, que ha sido como un eslabón de historias que han estado contando. Entonces, breve, para decirles a Carla, Aristeo y a los chicos que están aquí de la escuelita, como me es muy interesante escucharles y ver cómo México, primero en este microcosmos, cómo ha ido transitando México en ese espacio, cómo ha habitado México en ese espacio y cómo ahora con lo que nos cuentan hay necesidades de procesos distintos, maneras de exponer distintas. Entonces, ver cómo ese panorama de cómo ha sido, cómo hemos sido y cómo fueron ustedes, me parece muy interesante cómo el contexto de cada emisión ha influido y en eso tengo más curiosidad de saber digo que nos han contado cómo tener el vacío de dos pabellones, cómo se habita ese espacio, cómo se habita el espacio en la lluvia, en construir bajo la lluvia, y que eso era parte del juego, donde uno se compromete y ahí está, ¿no? Porque quiere jugar ese juego con los demás, ¿no? Y ya por último, en eso que decías, Jimena, como de espectadora de la distancia y de los 20, creo que a mí me ha tardado luego años en entender cosas que vi, que dije, esto no lo entiendo, pero aquí hay algo, y se me queda y pasan años, y en eso como una nota al pie también de lo que es Búnker, porque Luis y yo fuimos como espectadores también en el 2011, y hubo un pabellón que se nos quedó, como muchos otros, que era el de Serbia,
y cómo en la pandemia nos resonó ese proyecto donde se podía construir algo, una experiencia en distintas latitudes, que alguien ensayaba, la música estaba trabajándose desde otro lugar y luego alguien recibía toda la información y nos resonó eso en el búnker y dijimos, claro, eso lo vimos que sí se podía hacer en el 2011 y cómo eso sirvió de inspiración, de potencia, de multiplicidad de posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería decir. Ahorita me acordé de cómo, bueno, entre todas estas cosas que hay dentro de la cuadrenal, ¿no? Hay como pequeños claustros o, digamos, grupos que se hacen y que de pronto hay sesiones previas en Zoom como para platicar qué está haciendo uno con el otro, ¿no? Entonces, México, por su lugar, pues lo inscriben en dos, ¿no? Siempre está como en el del grupo de Latinoamérica, pero también en el grupo de Norteamérica, ¿no? Entonces estamos ahí como en dos salas, bueno, en dos. Y es interesante ahorita, es que me acordé mucho con lo que decía Auda, de cómo nos percibe, ¿no? Estábamos en una charla, ¿no? En una reunión con los de América del Norte, que era para organizar una serie de conversaciones donde cada país proponía un tema, ¿no? Digamos, y el resto de los países lanzaba algún participante, ¿no? De su propio país para eso, hacer unas conversaciones. Entonces, bueno, pues empieza la primera reunión de organización de esto. Obviamente Estados Unidos ya hasta había presentado su pabellón en, no sé, en el World Stage Design, ya, ¿no? Ya, digamos, ya sabía qué es lo que llevan, o sea, ellos ya lo tienen clarísimo y es como su obra que solo se va presentando donde sea, pero ellos generalmente 2 años antes de la cuadrenal ya tienen resuelto el pabellón, ¿no? Entonces ya saben qué es, los temas que les interesa, tal. ¿No? Canadá un poco menos así, pero también ya tenían como muy clara su organización. Pero bueno, todo el chiste es que para cuando van presentando a todos, en esa sesión yo llegué tarde, entonces yo me perdí como el momento de presentación, pero luego la vi en el video, entonces eso es lo que me pareció muy simpático, ¿no? Entonces el que presenta dice, sí, Estados Unidos, vamos a presentar tal, Canadá presenta tal, dice, a México no ha llegado Carla, bueno, me confundí de hora, por eso llegué después al Zoom en esa ocasión, pero el chiste es que él dice, pero bueno, ya sabemos que México siempre resuelve ya muy cerca de la fecha, es improviso, o sea, la forma en que expresó cómo México siempre se presenta en estas condiciones como de que claro, nunca saben cuánto dinero tienen, ¿no? Les resuelven, o sea, no solo por la cosa de diseño, sino de todo lo que implica el modelo de producción. Pero así dice, no, bueno, los de México, pero ya sabemos que ellos pues saben, digo, no lo dijo en mal sentido, ¿no? Era como una condición real del país que somos, ¿no? Pues no saben todavía, porque yo ya les había escrito que todavía ni siquiera estaba segura de si íbamos o no, o sea, cuando me preguntaron, ¿no? De si participábamos, dije, bueno, todavía estamos en un punto en el que no sabemos si vamos a ir o no, porque no tenemos ningún recurso aún confirmado, ¿no? Entonces, bueno, oírlo así de su voz, dije, claro, esto que decía, pues sí, no, o sea, terminamos hasta el final, es que sabemos si vamos a contar con algún recurso, si quién nos va a apoyar, o si, como el caso de los estudiantes, pues a eso resolvemos de manera independiente, ¿no? Cada familia, que son casos distintos, ¿no? Una cosa es que uno como estudiante, que vas pues eso, como parte de tu formación, ¿no? A que ya, digamos, el país se deslinde de todo esto, ¿no? O sea, acá habría que, sí, pensar como seriamente, ¿no? ¿Quién tendría que abrazar esto? ¿Quién tendría que, al menos, eso, cada sesión, cada cuadrienal, tener un respaldo, pues, básico, ¿no? Y una manera de cómo se gestiona en términos de a quién le toca hacerse responsable. No sé si es a la misma forma en la que lo hacen con la Bienal de Venecia, ¿no? Probablemente es distinto, pero esto que ustedes también ahorita habrían de modelos, formas, metodologías, o sea, cómo tendría que ser esas próximas participaciones de México, ¿no? Que creo que
es lo que, pues es lo que también toca pensar ahora, cómo vamos pues a seguir, ¿no? A pensar esa siguiente participación, eso otra vez le toca a alguien hacerse cargo de buscar recursos. Digo, ya para esta vez, digamos, a partir de la del 2019, que siempre había sido de manera individual, para esta vez se propuso que fuera un grupo, ¿no? Por eso somos Alicia, Héctor, Aristeo, yo, un poco para facilitar las cosas, pero bueno, a nivel de recursos y de apoyos económicos, pues al contrario, digo, no es que eso haya empeorado, pero la situación de la política cultural para apoyo principalmente de proyectos fuera de México, pues cada vez es menos, ¿no? Entonces, bueno, es pensar qué sigue, cómo se va, digamos, quiénes van a respaldar esto, de qué manera se inserta, digamos, en políticas públicas, en instituciones públicas, porque si no, si, digamos, los estudiantes que están aquí son de la UNAM, pero la UNAM tampoco es que, o sea, no nos diera más que espacios para trabajo, ¿no? Digamos, hay un respaldo en ese sentido, pero tampoco económico, ¿no? Entonces, así como esto, pues el INBA nos da un apoyo económico, pero que apenas se está gestionando, o sea, que está ¿no? Digamos, todo tuvo que ser financiado, o sea, como esas cosas que pues son muy complicadas a nivel de gestión y de producción, ¿no? De cómo, que esos serían los errores que habría que intentar no seguir llevando, y lo peor es que ya cuando uno se sube ¿no? Te montas a este compromiso, pues eso es error que insistimos, o sea, ya era muy claro en la vez ¿no? De ustedes, o sea, era muy claro bueno, es que no podemos seguir pensando que esto se puede producir con tan poco dinero, ¿no? Nadie gana un peso, apelando a que la gente trabaje 2, 3 años sin eso, sin recibir nada a cambio, a que la gente que quiera irse paga sus estancias, ¿no? Digamos, ya lo vemos, pero esta vez otra vez, ¿no? Es como de, bueno, pero es que ya está armado, o sea, el entusiasmo como digamos, habría que pensar cómo hacer que no nos gane el entusiasmo y que tener que sí, pues eso, tener respaldo pues muy serio de instituciones, ¿no? Gracias, Carla. Se va acercando la hora de nuestro cierre. eh, y otra cosa, sumada a esto que mencionabas, Carla, y que conversábamos Auda, Héctor y yo, pues es porque alguna institución no genera estos espacios de recibimiento, de diálogo, de problematización sobre lo que ha ocurrido en la PQ, ¿no? Con respecto a México y sus diferentes encuentros con otros países. En términos culturales, geopolíticos, es decir, porque nadie se interesa en este asunto de qué pasó allá y de qué manera repercute en sus diferentes líneas con lo que se seguirá haciendo aquí en México. ¿Cómo? ¿No? O sea, esto que tú hablabas, no solo en términos artísticos o estéticos, sino también políticos de un modelo de apoyo institucional, ¿no? Pero bueno, por eso es que también un poco quisimos tener nos surgió la inquietud de tener esta iniciativa a esta escala y con esta conversación para hacer un poco algo, al menos por seguir pensando qué sucede aquí. En ese sentido, pues la discusión seguirá el próximo domingo, los próximos 2 domingos, para Carla, Aristeo, compañeros de la escuelita, si les interesa sumarse, y así vamos agregando más participantes y complejizando más la producción. Ya se me quedó la palabra. La discusión para seguir conversando, ¿no? Sobre todo esto, eh, para también no hacer tan largo el asunto, como dices, ahora nos gustaría seguirle y seguirle, pero bueno, si están de acuerdo, por aquí nos quedamos y seguimos ahí en los chats también si alguien nos quiere escribir algo, compartir alguna duda, pregunta o inquietud también para las próximas 2 mesas, pues ahí vamos a continuar, ¿no? En esos medios. Algo que quieran apuntar, así como manera de post-it final, eh, de, eh,
brevemente, Carla, Aristeo, Ana, Emanuel, allí, Cintia, Héctor, Jimena, Auda. Nada, yo solo agradecer así públicamente, ahora que estamos aprovechando este espacio, a Carla por la mega organización, de verdad hizo un trabajo excepcional para lograr que todo pudiera hacerse realidad. A Teatro Ojo, a Alicia Laguna, que no está por acá, pero que hizo también un trabajo maravilloso. Y también un agradecimiento muy especial, así público, que ya lo hemos hecho y que ya se los externamos muchas veces a las y los estudiantes de la escuelita, porque sus familias, ellas mismas, se pusieron allí, lograron estar. Y de verdad que, como decía Carla, sin la voluntad de todas las personas que queremos ir a estos espacios, no sería posible la participación de México, eso en definitiva, ¿no? Y creo que sí toca seguir pensando cómo sostener este tipo de espacios y de participaciones a nivel institucional, porque son espacios muy importantes, muy enriquecedores, en donde se generan conexiones muy importantes para la reflexión, no digo para la producción como tal, no es una cuestión laboral, es en el sentido estricto de que se generen colaboraciones directas, pero sí es un espacio de reflexión muy importante para la escena mexicana e internacional, ¿no? Entonces, bueno, creo que toca seguir pensando eso, pero definitivamente tener estos espacios de conversación suman para poder divulgar la importancia de la participación de nuestro país en este tipo de espacios. Nada de eso, solo un agradecimiento así general a todos los que estamos acá. Gracias. Pues ya, así yo sí, gracias también a todos, porque sí, si no, no se podría haber llevado a cabo, ¿no? Con literal como dijeron, ¿no? Con las manitas que amarraban palito con palito, pues, ¿no? Es como estas cosas, o sea, como esto pudo pasar, pero sí, y gracias a ustedes por, ¿no? Por tener este espacio, o armar este espacio pues para ir haciendo esa memoria, que creo que es importante. Algo que nosotros habíamos pensado era que más que regresar a volver a mostrar aquí el pabellón, o que no tiene mucho sentido, creemos, ¿no? Porque es otra vez producir, es otra vez una serie de cosas eso, no están en ese contexto, pues es esta creación de memoria, ¿no? Que ahorita tenemos todavía por planear una especie de documento escrito que quede como, digamos, como recuento, como dicen, de esa participación, y que creo que estas conversaciones ayudan mucho, ¿no? Para ir, eso que decía al inicio Jimena, ¿no? Ir poniendo en palabra, pues, las experiencias, lo que hemos pensado, y que eso lo podamos traducir tal vez en alguna cosa escrita, donde todos participemos, todas las que hemos estado involucradas, digamos, involucradas porque fuimos allá como visitantes, como espectadores, o como eso, siendo parte del proceso de esta cuadrienal, y poder dejar ahí por escrito, pues algo que eso, que vaya dando cuenta de lo que decía ahorita Aristeo, pues, de lo que importa de participar ahí, ¿no? Qué resulta, qué trae a nuestro país de regreso, más allá de, ¿no? De volver a poner aquí, ¿no? El pabellón, sino cada uno o una de las que participamos, ¿no? Que regresa a su quehacer artístico acá. Héctor, y gracias por esas maravillosas fotos, de verdad que qué bonito poder hacer esa memoria visual de todo lo que sucedió allá. Muchas gracias. Gracias, Aristeo. Gracias, Carla. Gracias a todas y a todos. Porque realmente, creo que eso, ¿no? O sea, es qué es lo que puede pasar a través de la memoria, la experiencia y la reunión. O sea, creo que es algo muy bello. Gracias, Luis. Gracias, Auda, por este espacio. Y vemos a ver de cómo sigue avanzando, ¿no? En las siguientes reuniones también, que se vayan sumando, ¿no? Otras capitas también de, de experiencias con más invitadas y más y otros panoramas. Creo que esa combinación de puntos de vista eso es lo que hace explotar la cabeza, ¿no? Que es infinita y que es hermosa y que es calientita y que eso puede ser lo que, pues sí, ¿no? Lo que trascienda, como tú dices, eso que mencionas, Auda, de cómo la vuelta de tuerca
pues más de 10 años después de en dónde se encontró como la semilla de este proyecto, pues también es muy bello también de nombrarla en este momento, ¿no? Así que muchas gracias, Aureta. Vale, Luis, pues te toca. vamos, cerramos. El próximo domingo estarán también aquí Carolina y Jiménez, Aris Pretelín. Estaremos también conversando sobre esos otros espacios en la PQ, donde ellas han estado participando ya desde hace algunos años y con también su experiencia, ¿no? De varios ya lustros y de manera particular en este 2023. Y pues aquí seguiremos en el búnker. Gracias, Héctor, por también propiciar todo esto con tu registro de imágenes y con tu memoria y con tus ideas y conceptos. Y bueno, gracias, Jimena, amiga Auda, muchas gracias. Gracias aquí por reunirnos y nos vemos el próximo domingo. Bonito domingo hoy. Gracias, gracias Emanuel, Aileen, Compañeros. gracias Ana, gracias Cintia. Nos vemos, gracias Aristeo otra vez. Bye, chao. Bye bye, Carla. Gracias. Bye.